En las escarpadas laderas del monte Parnaso, en la antigua Grecia, se alzaba un lugar de poder inigualable. Era Delfos, el epicentro del mundo conocido, un santuario envuelto en un velo de misterio y profunda veneración. Aquí, lo humano y lo divino se entrelazaban. Este sitio sagrado no era solo un templo, sino un canal directo, un puente etéreo entre el reino de los mortales y la voluntad inescrutable de los dioses. Su influencia se extendía por todo el Mediterráneo, dictando destinos y forjando imperios. En el corazón de este enigma residía la Pitia, la sacerdotisa de Apolo. Ella era la voz del oráculo, una mujer que, en un estado de trance místico, pronunciaba las profecías que cambiarían el curso de la historia. Sus palabras, a menudo crípticas y enigmáticas, eran escuchadas con reverencia y temor. Reyes, generales y legisladores acudían a Delfos, buscando la guía divina para las decisiones más trascendentales de sus vidas y de sus naciones. Hoy nos adentraremos en este fascinante enigma, desvelando los secretos de un lugar donde la fe y la razón chocan. Exploraremos la dualidad inherente al oráculo de Delfos. ¿Fue realmente la voz de los dioses resonando a través de la Pitia? ¿O acaso los secretos del subsuelo guardaban la clave de su poder? Esta es la pregunta que nos guiará en nuestro viaje. El oráculo de Delfos no era un lugar cualquiera. Estaba intrínsecamente ligado al majestuoso templo de Apolo. Este santuario, erigido en honor al dios de la luz y la profecía, era el escenario de un ritual ancestral. Desde los confines del mundo antiguo, líderes y peregrinos emprendían arduos viajes. Su objetivo era uno solo: buscar la guía y el consejo de Apolo, manifestado a través de su sacerdotisa. La Pitia, antes de cada sesión, se purificaba con agua de la fuente Castalia. Luego, se sentaba sobre un trípode, un asiento sagrado que la elevaba por encima de los mortales en la cámara más recóndita del templo. Allí, en la penumbra del aditón, la Pitia entraba en un estado alterado de conciencia. Su cuerpo se convulsionaba, su voz se transformaba, y sus palabras emergían como un torrente incomprensible. Este trance, según la creencia popular, era inducido por vapores que emanaban de una grieta en el suelo rocoso. Un aliento misterioso de la tierra que conectaba a la sacerdotisa con lo divino. Sus pronunciamientos, a menudo incoherentes y llenos de simbolismo, no eran directamente inteligibles. Eran los sacerdotes del templo quienes tenían la tarea de interpretar estas palabras. Ellos traducían el éxtasis de la Pitia en mensajes proféticos, cuidadosamente redactados en versos hexámetros. Estas interpretaciones se convertían en la voluntad de Apolo. Decisiones de una magnitud colosal dependían de estas respuestas. Desde el inicio de guerras devastadoras hasta la fundación de nuevas ciudades, la vida de civilizaciones enteras se moldeaba por las palabras de Delfos. Durante siglos, el trance de la Pitia fue considerado un milagro divino, incomprensible para la mente humana. Sin embargo, la ciencia moderna ha comenzado a arrojar luz sobre este antiguo misterio. Investigaciones geológicas y arqueológicas han revelado una base sorprendentemente terrenal para el fenómeno. El santuario de Delfos no era solo un lugar sagrado, sino también un punto de convergencia geológica. Se descubrió que varias fallas geológicas se cruzaban directamente bajo el templo de Apolo. Estas fracturas en la corteza terrestre podrían haber sido la fuente de los misteriosos vapores. Análisis químicos de las rocas y el agua subterránea en la zona identificaron la presencia de etileno. Este gas, un hidrocarburo simple, es conocido por sus efectos psicoactivos. El etileno, incluso en pequeñas dosis, puede inducir una serie de síntomas. Entre ellos se encuentran la euforia, una profunda alteración de la conciencia y la aparición de visiones. Este hallazgo científico proporcionó una validación sorprendente a la creencia antigua. La idea de que los vapores de la Tierra influían en el trance de la Pitia dejó de ser una mera leyenda. La ciencia nos ofrece una explicación plausible para el estado físico de la sacerdotisa.
Sin embargo, es crucial reconocer sus límites. La experiencia subjetiva, la conexión espiritual y el profundo significado cultural de Delfos no pueden ser reducidos únicamente a una reacción química. La ciencia puede explicar el cómo, pero no el porqué de la fe. Las profecías del oráculo de Delfos eran famosas por su naturaleza enigmática. Rara vez ofrecían respuestas directas o inequívocas, sino que se presentaban envueltas en un velo de ambigüedad. Esta característica no era una debilidad, sino una parte intrínseca de su poder. La ambigüedad permitía múltiples interpretaciones, adaptándose a cualquier resultado y manteniendo la infalibilidad del oráculo. El caso del rey Creso de Lidia es quizás el ejemplo más célebre de esta dualidad. Creso, un monarca inmensamente rico, consultó a Delfos antes de emprender una guerra contra el imperio persa. La profecía fue clara, pero engañosa. Si Creso cruza el río Jalis, destruirá un gran imperio. El rey, confiado en su victoria, interpretó esto como la destrucción del imperio persa. Sin embargo, la realidad fue brutalmente diferente. Creso cruzó el río, pero el imperio que fue destruido no fue el de Persia, sino el suyo propio. Su reino cayó ante Ciro el Grande. Este trágico error de interpretación ilustra el poder de la sugestión y la falibilidad humana. El oráculo no mentía, pero la comprensión del consultante era la clave. La profecía no solo predecía un futuro, sino que también ponía a prueba la sabiduría y la perspicacia de quienes la buscaban. Era un espejo que reflejaba las propias expectativas y miedos. La ambigüedad de Delfos era una herramienta maestra de persuasión y control. Aseguraba que, sin importar el desenlace, la reputación del oráculo permaneciera intacta, su sabiduría incuestionable. Más allá de las explicaciones científicas y las interpretaciones humanas, para los antiguos griegos, Delfos era mucho más. Era un lugar de profunda conexión espiritual, un punto de encuentro con lo divino. El oráculo era considerado un canal directo con los dioses, especialmente con Apolo, el dios de la profecía, la música y la luz. Su presencia se sentía en cada piedra, en cada rincón del santuario. Algunos investigadores modernos, incluso, sugieren que el lugar funcionaba como un verdadero portal energético, una confluencia de fuerzas que trascendían lo meramente físico. Esta teoría se basa en la combinación de varios factores: el cruce de fallas geológicas, la energía telúrica que emanaba de la Tierra y los rituales sagrados que se realizaban allí. Se creía que esta combinación creaba un vórtice, un punto de conexión entre diferentes planos de existencia, un lugar donde el velo entre el mundo mortal y el divino era más delgado. Los peregrinos no solo buscaban respuestas, sino también una experiencia trascendente. Querían sentir la presencia de los dioses, ser tocados por su poder y su sabiduría. El misticismo de Delfos no era una mera superstición, sino una parte integral de la cosmovisión griega. Era la manifestación de una profunda necesidad humana de comprender lo incomprensible. La fe en Delfos era un pilar de la sociedad griega. Ofrecía consuelo, dirección y un sentido de propósito en un mundo incierto, conectando a los individuos con un orden cósmico mayor. El esplendor de Delfos, que duró más de 1000 años, no podía ser eterno. Con el paso de los siglos, el mundo cambió, y con él, las creencias que sostenían al oráculo. En el siglo IV después de Cristo, el ascenso del cristianismo marcó el declive de las antiguas religiones paganas. El emperador Teodosio I, en su celo por la nueva fe, emitió edictos que prohibían los cultos paganos. Estos decretos imperiales silenciaron para siempre la voz de la Pitia. El oráculo de Delfos, que había guiado a reyes y civilizaciones, fue clausurado, sus templos abandonados y sus rituales olvidados. El fin de Delfos no fue solo el cierre de un santuario, sino el epílogo de una era, una época donde los dioses hablaban a través de la tierra y los hombres buscaban su destino en las palabras de una sacerdotisa.
Sin embargo, el legado de Delfos perdura. Su historia nos recuerda la profunda necesidad humana de significado, de conexión con lo trascendente y de comprensión del futuro. Nos invita a reflexionar sobre la compleja interacción entre la fe, la ciencia y la interpretación humana. ¿Fue la Pitia una médium divina o una mujer bajo la influencia de gases naturales? Quizás la verdad reside en la intersección de ambas perspectivas, un lugar donde la geología creó el escenario y la creencia humana tejió el tapiz de lo sagrado. El oráculo de Delfos sigue siendo un enigma fascinante, un testimonio del poder de la mente humana para crear significado y del misterio inagotable de nuestro mundo. Su eco resuena aún hoy, invitándonos a explorar los límites de nuestra comprensión.